Bien, hemos regresado. Entonces, espero que ya se hayan tomado su cafecito. Le vamos a dejar programado esta clase para que alcancen allí a hacer un break como lo hacemos comúnmente nosotros cuando estamos en la escuela. Si que han ido a tomarse un café o a ordenar algo de la casa, porque ya sé que en realidad esto de grabar desde la clase tiene, perdón, de grabar desde la casa tiene sus contratiempos, ¿no? Que la señal, a veces los hijos, a veces la pareja que está por allí. Bueno, a lo mejor para la próxima pandemia hay que tomar algunos resguardos, ¿no? Hay que tomar algunos resguardos para poder sobrellevar de la mejor manera esto. ¿Bien? Bueno, entonces vamos ahora a entrar derechamente al análisis de la sucesión testamentaria, que en el módulo anterior hemos visto las características del testamento. Léalo. Hay un par de detalles más que es conveniente siempre saberlo. Vayamos ahora a la médula de estudiar esta parte formal. Entonces nosotros dijimos que están los testamentos otorgados en Chile, esos son los primeros, y después vamos a ver los testamentos otorgados en el extranjero. Dentro de los testamentos otorgados en Chile están, vamos a ponerlo ahí en chiquitito porque no los vamos a ver, los menos solemnes, que dijimos que eran los privilegiados como el verbal, marítimo y militar, y luego los solemnes, que es lo que nos interesa. El testamento solemne porque es el que obviamente en nuestro sistema tiene la mayor aplicación. Y el testamento solemne puede ser abierto, que es el más común, y también puede ser cerrado. Por eso incluso se habla, hay una especie como de mito entre las personas de creer que nosotros tenemos lectura de testamento, así como en el sistema de los gringos, pero no tenemos. Nosotros lo que tenemos es una apertura y publicación, pero de los testamentos cerrados y que se refieren a otra cosa, que es un acto de publicación y no es un acto de lectura de testamento. Pero yo con esto de los videos, créanme que creo que, y hace mucho tiempo los gringos que usaron el video como manifestación de última voluntad, una última voluntad grabada. No veo por qué no podría ser una alternativa entre nosotros, de dejar expresado en un video qué es lo que queremos. Claro que podría ser un poco malo para nosotros los abogados porque a lo mejor tendríamos menos trabajo, ¿no? Pero bueno, todos sean bien de la gente, no porque no sea bueno para nosotros no vamos a pretender que no sea bueno para los demás. Entonces, el testamento abierto significa, en el fondo, pues ustedes lo van a ver allí, que en esencia las disposiciones testamentarias son conocidas por terceros. Vamos a ver quiénes son esos terceros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema de testamento solemne abierto puede ser abierto ante funcionario y 3 testigos, o bien puede ser ante, vamos a poner un poquito más abajo, 5 testigos. Hay 2 formas entonces de otorgar el testamento solemne abierto. Puede ser un solemne, este es el más común, otorgado ante funcionarios y 3 testigos, y el otro es otorgado ante 5 testigos. Este es un testamento un poco sospechoso. Mi primer testamento fue un testamento solemne, bien digo, solemne, abierto, pero otorgado ante 5 testigos. Entonces, cuando lo llevé para el procedimiento de publicación, la que estaba después subrogante me dijo, mire, ¿sabe qué? No le creo mucho que esto sea un testamento real. ¿Qué sabía yo? Pues yo era abogado nuevo. Y efectivamente era un testamento, estaba allí escrito, tipeado, y habían firmado los 5 testigos y había sido en un hospital porque la persona estaba en sus últimos días. Entonces no recurrieron al testamento verbal,
que es una posibilidad de los menos solemnes, sino que recurrieron a uno otorgado ante 5 testigos en la sala del hospital. Ahora, esto entrando derechamente al análisis del primero, nos ha traído algún tipo de, digamos, de discusión, pero siempre en ese plano de que nosotros estamos hablando de, no me arriesgo a decir eso porque como no sé, no tengo los datos en la mano, pero tengo la impresión de que estamos hablando de menos del 10% de la población que ocurre a testar, ¿ya? Entonces, es un punto en el que eh, quiero poner énfasis que cualquier debate o discusión doctrinaria que tratamos acá es una discusión en la que tiene una injerencia mínima. ¿Mm? Entonces, les decía yo, 1014. En Chile, el testamento solemne y abierto debe otorgarse ante competente escribano y 3 testigos o ante 5 testigos. Podrá hacer las veces de escribano el juez de letras del territorio jurisdiccional del lugar del otorgamiento. Todo lo dicho en este título acerca del escribano se entenderá respecto del juez de letras en su caso. Entonces, por allí está la discusión de si en verdad el funcionario puede ser el notario o puede ser, en este caso, el juez. Y algunos dicen que, si mal no recuerdo, estoy hablando ya hacia el pasado, muy al pasado. Claro, Solar decía que efectivamente la posibilidad de que el juez fuese es solo en subsidio de que el notario no estuviese. Si hay notario, tiene que ser ante notario. A mí me tocó una vez con Barbalá. Con Barbalá, efectivamente, hay un problema, porque como no hay muchos abogados de la plaza y hay una sola notaría, incluso el notario a veces tiene que ser secretario del tribunal porque no hay más funcionarios. Entonces, no sé cómo estará ahora eso. Estoy hablando hace unos 10 años atrás, cuando me tocó ir a ver una causa a un juzgado de la zona. Que tuve que ir a autorizar el poder con el notario, que estaba ese día de secretario subrogante del tribunal. Bueno, cosa ahí no me acuerdo cómo correspondía a la regla procesal de subrogación, pero bueno, así fue. Y entonces, la lógica es que sea ante un notario. Ahora, cuando se otorga ante notario, estamos hablando de un testamento que se otorga de acuerdo a la dinámica del notario, es decir, se otorga ante él. Entonces, al otorgarse ante el notario, se transforma en un instrumento público. De hecho, se transforma en una escritura pública porque ha sido otorgado ante notario en presencia del otorgante y de los 3 testigos, lo que constituye toda la ritualidad de un instrumento público, en este caso de una escritura pública. Así que no es mucha la diferencia. ¿Ya? Ahora, este testamento hay reglas básicas, ¿cierto? Que tiene que ser escrito y tiene que ser ante testigo. ¿Mm? En ambos casos tiene que ser escrito y en ambos casos tiene que ser ante testigo. La diferencia está que aquí el número de testigos es mayor y aquí es un poco menor. Hay algunas reglas para los testigos y solo les comparto porque a mí, yo, abogado pajarito nuevo, el primer testamento me toca y tuve un problema con los domicilios de los testigos. Porque está el 1012 que señala quienes efectivamente no pueden ser testigos, pero la parte final del artículo señala que 2 a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento. Y 1 a lo menos deberá saber leer y escribir cuando solo concurren 3 testigos y 2 cuando concurran 5. Entonces resulta que yo tenía 3 testigos, íbamos ante el notario y los testigos no tenían domicilio en la jurisdicción, solo uno tenía. Gran drama, gran. Al final se pudo solucionar, el cliente no notó efectivamente que era un problema de jurisdicción, pero yo le dije, mire, ¿sabe qué? El notario señala que las personas están fuera de su jurisdicción, tienen que ser otras personas. Y afortunadamente ella había ido con otras personas. Pero el error fue del abogado. ¿Por qué? Porque yo tenía que haberme preocupado de este artículo antes. Bueno,
para que vean. Yo transmito mis errores para que no los cometan. ¿Ah? Bueno, y ahí entonces tenemos este primer caso de testamento otorgado ante funcionario y 3 testigos con las reglas que tiene el 1012 que se refieren precisamente a los testigos. Ahora, en cuanto a la esencia que les decía yo, que efectivamente el 1015 lo decía, lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a los testigos. El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo escribano, si lo hubiere, y por unos mismos testigos. Me preguntaba una de un notario si en verdad la actividad tenía que ser continua. Para los testamentos cerrados tiene que ser continua y el legislador lo expresa. Pero aquí el de otorgarse en un solo acto quedó un poco dudoso. Pero hay algo que es fundamental para que no les toque nunca una nulidad de testamento. Lo primero es que al otorgamiento, al acto de otorgamiento, tiene que entrar el notario, el causante y sus testigos. La ley no dice que debe entrar el abogado. Yo no entro a los testamentos, ¿eh? Soy respetuoso de eso y entra el notario. Ahora, si usted tiene un notario que no entra al testamento, favorece la ilegalidad de los testamentos. Yo una vez le pregunté en un juicio de nulidad a un testigo, ¿y dónde firmó? Me dijo, en la notaría, pero ¿dónde? Le digo específicamente. Entonces viene la persona y me dice, bueno, allí hay un mesón, uno llega al mesón y firma. Ah, firmó usted en el mesón, perfecto. Nulidad del testamento. Porque el testamento se debe firmar ante el notario. Y por eso el notario, generalmente los buenos notarios, los que respetan la norma, asignan horas. Entonces dice ya, para otorgamiento de testamento, la hora tanto. Y ese día él va, entra con los testigos, el causante, futuro causante, y se otorga el testamento. Y así tiene que ser, para que no haya problemas sobre legalidad del testamento. Y ustedes, como buenos abogadas y abogados, no favorezcan las malas prácticas. Miren que suficiente ya tenemos. Y por eso nuestra profesión está tan desprestigiada. ¿No? ¿Quieren ser abogados prestigiosos? Bueno, prestígienla ustedes con buen ejercicio. ¿Ya? Bien. Les decía yo que otra cosa que también es importante, que aquí dentro de las solemnidades del testamento está el que haya sido escrito y que haya sido también otorgado ante testigos. Dice en 1017 que el testamento podrá, el testamento abierto podrá haberse escrito previamente. Eso ha generado todo un tema en términos de literatura, decía yo, porque lo que uno hace hoy día en la práctica es redactar el testamento y remitirlo de inmediato a la notaría vía electrónica. Entonces uno se pregunta, ¿cómo eso de hoja suelta? Porque el testador perfectamente puede haberlo escrito de su puño y letra y ese testamento es válido. Si no es necesario que lo redacte un abogado y que lo presente por correo electrónico al oficio del notario, ¿no? Perfectamente puede haberlo llevado escriturado, será leído ante el notario, será leído ante los 3 testigos y acto seguido después vienen las solemnidades que son pertinentes al testamento, como la lectura del notario, la certificación de que fue leído y las firmas del testador, de los testigos y también del notario. ¿No? Siempre está la posibilidad de que hay personas que pueden firmar a ruego, ¿no? Pero bueno, es que si nos ponemos a hablar de esos detalles, efectivamente, vamos a entrar en una serie de sutilezas que yo digo no valen la pena ni se justifican, sobre todo teniendo en cuenta que es un instrumento que se practica tan poco. ¿Mm? Bien, ahora, en cuanto a los 5 testigos, aquí no hay ninguna otra exigencia. Es decir, basta que sean los 5 testigos, que sean hábiles de acuerdo al artículo 1012, y estas personas entonces son las que van a presenciarlo. Ahora, este testamento exige, sin embargo, para llevarlo a cabo, un trámite posterior, que se llama publicación. En el artículo 1020 señala que efectivamente, una vez que se haya producido el deceso, que fallece la persona, y es necesario ejecutar este testamento, entonces hay que publicarlo. En mis tiempos de, efectivamente, abogado joven,
yo pensaba que la publicación no tenía práctica, entonces, que la publicación era tomar el testamento y colocarlo en un diario y publicarlo. No se refiere a eso la ley, lo que se refiere es que se dé a conocer la existencia de este testamento, ¿ya? Y este es un procedimiento en el que se hace una solicitud voluntaria al tribunal, en la que efectivamente, el juez cita a una audiencia y en esa audiencia deben comparecer los que fueron testigos. Ese día se revisa el testamento, se revisa por los testigos para saber si es el mismo testamento en el que ellos estuvieron presentes. Si es así, lo corroboran ante el juez lo firma en todas sus páginas y manda a protocolizarlo. ¿Ya? Esa es la solemnidad que deben cumplir en el caso que se otorguen ante 5 testigos. Bien, ahora, también hay que analizar en este punto lo que significan los requisitos de base del testamento, ¿no? Y dentro de esos requisitos estamos hablando de los requisitos que son o que influyen en la validez del testamento. Requisitos de validez precisamente. Algunos hablan de requisitos internos, requisitos externos y requisitos de las disposiciones testamentarias. Nosotros aquí estamos viendo la parte de las solemnidades, que son los requisitos externos, pero también tenemos que ver los requisitos internos, que se refieren a la voluntad exenta de vicios. Esta voluntad y la capacidad, por supuesto, son los dos elementos que se toman en cuenta aquí. Primero, ¿quiénes son capaces para testar? Ustedes ya lo saben, que la regla general es la capacidad. La diferencia está en que efectivamente acá la capacidad es que efectivamente, ahí sí, la capacidad, que es la regla general que todas las personas tengan capacidad, aquí se altera un poco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un acto jurídico que va a producir sus efectos una vez que el causante haya fallecido, ¿cierto? Eso significa entonces que el legislador puede tener cierta licencia con quien efectivamente otorga testamento. ¿Y cómo lo hace? Dando la posibilidad de testar a los incapaces relativos. Es decir, la mujer mayor de 12 y el varón mayor de 14 están en condiciones de testar. ¿Y por qué? Porque su acto jurídico testamentario va a producir un efecto después de que se produzca la muerte. No parece tan razonable pensando en una niñita pequeña de 13 años. Bueno, yo soy así, creo que los niños son chicos mucho tiempo. A ustedes siempre les digo que el único viejo de la clase soy yo, ¿cierto? Bueno, piensen en que efectivamente se permite un testamento de esta naturaleza, ¿ya? Ahora, obviamente que hay situaciones en las que no todos pueden testar, pues. Por ejemplo, no son hábiles para testar el impuber. ¿Qué es el impuber? El menor de 12 y el menor de 14, lo que significa que el menor adulto sí puede. El que se halle bajo interdicción por causa de demencia. Es una causa natural, ya lo veíamos en 1447. El que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Aquí vamos a hacer o devolvernos un poquito para hacer una comparación. Porque en el 3 dice el que se hallare bajo interdicción. Por lo tanto, no es cualquier demente. Es el demente interdicto. ¿Ya? El demente interdicto. Ustedes saben que la interdicción precisamente es el efecto de una resolución judicial que priva a una persona de la administración de sus bienes. Bueno, si está interdicto no puede testar, pero si no está interdicto sería hábil para testar. Ahora, alguien diría, pero una persona estará en condiciones. Podría entrar por el 4, cuando dice el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. U otra causa, por lo tanto, ahí el que no está en su sano juicio podría ser una persona que efectivamente tenga algún tipo de impedimento de orden psíquico. Claro está que aquí es donde van a tener el mayor ataque a sus testamentos. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces en estos casos lo que se busca es echar abajo testamentos, anularlos, porque se dice que el papá no estaba bien de la mente,
porque en verdad fue influenciado por la pareja que tenía al momento de morir, eh, o porque en verdad el padre le quería dejar todos los bienes a uno solo de los hijos, sino a todos. Bueno, las discusiones siempre van por ahí. Es inevitable, señores, señoritas, señalar que aquí la ambición tiene un rol fundamental. Los testamentos muchas veces son motivo de litigio, no porque sean nulos en sí mismos, porque de hecho lo son cuando la voluntad está viciada, sino porque hay intereses muy fuertes en juego. Lo hemos dicho ya en el comienzo, en el video anterior, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en presencia de situaciones en las que si no hereda uno, heredaría otro. Es el conflicto entre los herederos, por ejemplo, de un grado y los otros. Un conflicto que puede haber un hermano que se haya portado mal y unos sobrinos que se hayan portado muy bien. Entonces va a competir el hermano, que es del tercer orden de sucesión, con efectivamente a lo mejor algunos sobrinos que para este efecto no van, porque los que van son los hermanos cuando están vivos y los sobrinos no forman parte, a menos que el padre de ellos haya muerto y hereden por derechos de representación. Entonces se producen los conflictos allí y eh, claramente el objetivo es patrimonial. La debilidad humana representada siempre en la herencia. ¿Ah? Por eso las películas sobre... Me acuerdo que en uno de los cursos hicimos precisamente un análisis de una serial o una película de una pérdida de un testamento. Muy, muy buena, una película antigua, pero era entretenida en ese sentido. ¿Mm? Bien, bien. Entonces tenemos eso, lo primero, la capacidad del testador. Y todo el que no pudiera expresar su voluntad. Las personas no contempladas son hábiles, es decir, la regla general. Y obviamente que quería leerles otra norma que se refiere a esto. Bueno, ya me acordaré. Les decía yo que aparte de la capacidad, entonces, tenemos que efectivamente tiene que el testador tener una voluntad sin vicio. Esto es lo normal. Nosotros conocemos efectivamente que la voluntad para que pueda producir efectos jurídicos tiene que ser una voluntad sin vicios. ¿Y cuáles son los vicios? El error, la fuerza, el dolo. Ahora, ¿cuáles son los matices? Que el error se puede producir en una disposición testamentaria. Entonces, puede haber un error en el nombre o puede haber un error en la asignación, es decir, un error en el asignatario o un error en la asignación. Y eso podría llegar a invalidar si no se puede determinar, en definitiva, quién es la persona. Y por eso volveremos sobre ello cuando veamos los requisitos para ser asignatario, que ya vimos dos, indignidad, perdón, la capacidad y la dignidad, y después vamos a ver el de persona cierta y determinada, ¿Mm? Allá más adelante. Y lo otro es la fuerza. La fuerza ya está aquí anticipada y precisamente lo hemos dicho. En el testamento, dice el artículo 1007, en que de cualquier modo hubiere obrado la fuerza, es nulo en todas sus partes. Eh, También un grado de discusión allí en el sentido de decir que la sanción era la nulidad absoluta porque el legislador señala que es nulo en todas sus partes. Pero la interpretación correcta no es esa, porque la nulidad por clasificación puede ser total o parcial, es decir, puede afectar a todo el acto o puede afectar parte del acto. ¿No? Entonces, aquí lo que se está diciendo es que si la fuerza ha obrado de algún modo dentro del testamento, es nulo el acto jurídico completo. Eso es lo que quiso decir el legislador, porque la nulidad sigue siendo la relativa en este caso. ¿Ya? Así que a tenerlo presente. Y el dolo también que puede tener influencia, sobre todo, por ejemplo, respecto de las indignidades, si las personas han obtenido, por ejemplo, una disposición testamentaria
o han ocultado el testamento. Son todos mecanismos en los que puede haber tenido influencia el dolo. Pero no necesariamente va a influir en la validez, sino que es posible que en algunos casos influya en la condición del asignatario el castigo. ¿Ah? Es decir, que éste no va a participar de la herencia. ¿No? Puedo señalar ahí como ejemplo acá tenemos uno. Fíjese, bueno, ustedes ya lo vieron ya la semana anterior, el 968. Son indignos de suceder al causante como herederos o legatarios. Número 5, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Pero se fijan que así el dolo, no, y a lo largo del derecho, no siempre produce una consecuencia de nulidad. En este caso no produce una consecuencia de nulidad, sino que produce la imposibilidad de que el sujeto se transforme en asignatario. En este caso, de acuerdo al 968, pasa a ser indigno. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí tenemos estas condicionantes del testamento para entender que efectivamente si estamos frente a un testamento, tiene que cumplir las solemnidades, en este caso que son los requisitos externos, pero también tiene que respetar los requisitos internos del testamento. Bien. En cuanto al testamento cerrado, que con ese vamos a ir terminando, en cuanto al testamento cerrado, efectivamente, aquí hay un tema, está en el artículo 1023, y es bien interesante porque aquí el testador hace completamente su voluntad y la escribe. Y efectivamente la sella, por eso también tiene un poquito también de este aspecto de lo que eran los testamentos reales que usaban, el sello real, se lacraba ahí. Entonces, el testamento, en este caso, se otorga siempre ante funcionario. No hay la posibilidad de 5 testigos. Este es siempre ante funcionario más los 3 testigos. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí el testamento se va a la notaría, hay un procedimiento previo que el testador tiene que llevar su testamento escrito, luego efectivamente está el notario va el causante, inserta el testamento en el sobre cerrado, señalando a los testigos que allí consta su testamento, y ese testamento tiene que supuestamente estar firmado. Hay un problema con la interpretación del artículo 1023 en orden a si el testamento tiene valor estando escrito de puño y letra por el testador, pero no ha sido firmado. Entonces algunos dicen que la norma permite entender que el testamento puede ser escrito por otra persona, pero firmado por el testador, o puede ser escrito por el testador y firmado por el testador, pero la situación que presenta duda es que haya sido escrito totalmente por él, pero no haya sido firmado. ¿Por qué? Porque no fue feliz la redacción, pues ese es el gran tema de todo en el código, ¿cierto? Y aquí lo tenemos. No voy a conseguir un pupitre y voy a poner el código así también, ¿eh? Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el escribano y testigos le vean, oigan y entiendan que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del escribano y testigos. El testamento, de aquí viene la frase, el testamento deberá estar escrito o a lo menos firmado por el testador. ¿Qué quiso decir con o a lo menos? Que puede ser escrito y no firmado, que debe ser escrito y firmado, o que puede ser no escrito por él, pero sí firmado por él. La más compleja, obviamente, es que no lo haya firmado y lo haya escrito. Y eso sí que yo lo he visto, pero no se han aceptado, obviamente. Luego, entonces,
Interviene el notario que toma el sobre cerrado, lo firman los testigos y sí vuelve a firmar el testamento, el causante. Por lo tanto, habría dos eventuales firmas del causante, la que está dentro del testamento y la que está en el sobre cerrado. Aquí el gran problema, se puede lacrar, dice el legislador, y por eso uno le pone un sello. Este testamento hay que llevarlo para que efectivamente se pueda ejecutar a la apertura bajo el mismo sistema que vimos antes. El problema es que si el testador se lleva el testamento, corre todo el riesgo que se pueda perder. De manera que si uno va al registro civil y se entera que precisamente esta persona testó cerrado en tal notaría, pero no hay constancia de que decía ese testamento. Supongamos que en un incendio, en un extravío, no se supo. Por lo tanto, son muy riesgosos. Es mejor el testamento abierto porque queda en el protocolo del notario. Claramente es una cuestión de orden práctico en ese sentido. Bien. ¿Ven? 1025, el testamento cerrado antes de recibir su ejecución será presentado al juez. No se abrirá el testamento sino después que el escribano y testigo reconozcan ante el juez su firma y la del testador, declarando además si en su concepto está cerrado, sellado o marcado como en el acto de la entrega. ¿Ah? Entonces ahí consta el sello real que efectivamente permanece cerrado. Bien, pues, estimadas futuras abogadas, estimados futuros abogados, qué grande suena, ¿eh? Pero qué responsabilidad tienen. Nunca lo olviden. Un día va a llegar ese día en que efectivamente ustedes ya estén titulados, sean abogados y comiencen su ejercicio. Y se hagan llamar legítimamente abogados. Hay que hacerse responsable de eso. Bueno, quedó en 2 tandas el video. Lo dejamos con un espacio entonces para el café. A estudiar mucho. Independiente si no hay ejercicios, todas las clases, ustedes deben mantenerse estudiando. Es la única manera, primero, de entender que efectivamente hemos alcanzado el concepto profesional, de que nadie nos tiene que estar obligando, porque nosotros hemos asumido personalmente el que esto exige una responsabilidad conmigo, la primera, ¿cierto? Una responsabilidad consigo mismo, a eso me refiero. Y la segunda, con la sociedad. La sociedad ya está suficientemente cansada de una pésima práctica y no queremos más de eso. Bien, pues, a cuidarse mucho, a adoptar las formas de vida COVID-19, a cuidar a los papás, a cuidar a los abuelos, a cuidar a la pareja, a los hijos, ¿no? Y a estudiar. Hay que aprovechar al máximo el tiempo. Bien, será hasta el próximo día, dijo mi distinguida doctora Polo. ¿Ya? Nos vemos.